¿Messi es capitalista o es un proletario? La verdad me pareció una excelente pregunta, me apareció acá en uno de los mensajes. Pensé en hacer un video largo, no sé cuánto trabajo me llevaría, porque la verdad es que explicar esto nos puede ayudar a entender cómo define Marx el capital y los límites de esa definición, o por lo menos cómo en los tiempos que se viven hoy en día, cómo se modificó el capitalismo o cómo, o en todo caso, si se modificó o no, lo pueden pensar ustedes, ¿no? Para empezar, yo diría, digamos, sin lugar a dudas, una persona con un patrimonio de dinero tan alto, sin lugar a dudas, es un capitalista. ¿Por qué? Llega un punto en donde, pongámosle, el dinero que uno tiene, ya no es que uno no tiene un salario del cual necesita para vivir, sino que por haber acumulado X cantidad de salarios, cosa que habitualmente no pasa con el salario, pero si pongámosle que uno cobra 100 millones de dólares al año, no sé cuánto cobra Messi, pero bueno, pongámosle que uno es pobre, pero es tan buen futbolista que lo contratan y empieza a ganar 100 millones de dólares al año. Bueno, al cabo de un año, digamos, al cabo de un mes o de 5 minutos, ya tiene suficiente plata prácticamente para vivir toda su vida de rentas. Acá está la clave. Uno agarra el salario y utiliza ese salario, ese dinero, lo empieza a utilizar para que el dinero mismo dé más dinero, entonces ya es un capitalista. Ya no requiere del trabajo para ganarse el salario, sino que ya tiene un capital. Es decir, la diferencia entre ese dinero que uno usa para vivir el día a día, para pagar los pañales de un hijo, para pagar el alquiler, etc., lo empieza a utilizar para ganar más dinero, que habitualmente eso, pongámosle que se puede poner como una inversión, ¿no? Pongámosle que uno compra acciones de una empresa, ¿no? O diversifica y compra acciones de muchas empresas. Bueno, uno está ahí formando parte de empresas que están utilizando, digamos, que tienen una ya inercia productiva en donde van ganando dinero mes a mes. Y si esa empresa crece porque reinvierte parte de lo que gana para cada vez ganar más, las acciones crecen. Ese sería más o menos el caso de Messi, creo yo, ¿no? Calculo que él reinvierte su salario y entonces la lógica de esa reinversión del salario es el uso del dinero que ya se transforma directamente en capital. Pero tenemos otra parte del Messi capitalista que es interesante, ¿no? Con esto no quiero juzgar para nada la figura de Messi, ¿no? Solamente es un ejemplo interesante para entender cómo se define la diferencia entre un proletario y un capitalista, ¿no? Probablemente la pregunta pudo haber sido en chiste, ¿no? No creo que nadie pueda pensar en Messi como un proletario. Por más que yo no conozco la historia personal de él, pero creo que vino de una familia más o menos humilde, trabajadora. O sea que, digo, nació proletario y va a probablemente morir capitalista. Pero en esa transformación tiene algo que ver, creo yo, algo interesante, que es el mismo Messi como capital, no como capitalista. Fíjense como el cuerpo de Messi en sí, o Messi como figura, como producto, es un capital. Es algo que, digamos que ya no solamente vende su tiempo a cambio de dinero, sino que él en sí mismo produce ese dinero. Messi ayuda a otros a ganar dinero, porque pongámosle que ponemos a Messi en la cara de Gillette, y Gillette vende muchas Gillettes, digamos. Ahí Messi está siendo utilizado como un valor que atrae dinero. Entonces, que eso pasa también con los actores de Hollywood. Entonces ya es como una especie de capital humano a nivel extremo, en donde Messi mismo está valuado como mucha plata. Creo que, de hecho, hace un tiempo habíamos leído una noticia sobre creo que un tenista que se había asegurado su mano o algo así, su muñeca. Digamos que el cuerpo de los jugadores es un capital, es como una especie de, es como un auto, pongámosle, si un auto, una máquina, ¿no? Hay una cosa que es que el capital fijo y el capital variable, ¿no? Pongámosle que yo compro un robot que fabrica piezas de un auto, ¿no?
y entonces esas piezas yo se las vendo a una empresa de autos. Bueno, yo transformo mediante ese robot materia prima en un producto. Según Marx, en realidad en esa transformación no hay plusvalía porque no hay un ser humano en el medio. El ser humano, digamos, si el ser humano fabricara la pieza, entonces ahí el capitalista ganaría de la plusvalía, de cobrar más que el tiempo que realmente cuesta la fabricación de la pieza que se está vendiendo. Entonces como que expropiando cierta parte del trabajo al trabajador. En el caso del robot trabajando, ahí ya es muy compleja la fórmula, pero podríamos decir que la plusvalía viene porque el robot mismo fue fabricado en alguna parte del circuito, hay seres humanos que intervienen, y entonces ese trabajo, de alguna manera, de ahí viene la plusvalía que hace que cueste algo comprar ese robot, y que la ganancia viene de esa expropiación. Bueno, me fui por las ramas un poco, pero lo que quería decir es que Messi en sí mismo es como una máquina que un club alquila y que es un valor, es un capital para el club. El club lo tiene que asegurar, tiene que cuidarlo, tendrá que hacer acuerdos para eso. Entonces hay como una especie de desdoblamiento de la figura de Messi, donde está el Messi persona, ser humano, y Messi figura. Y esa figura de Messi de alguna manera cada vez se separa más y es como un capital en sí mismo. Y más allá de que la persona en sí misma también es un capital porque él es el que juega al fútbol, su cabeza, su forma de pensar el fútbol, etc. Entonces, es proletario de origen o viene de una familia humilde o medianamente humilde, es capitalista porque ya tiene capital, básicamente, porque la entrada principal de dinero viene por explotación de capital y no por explotación meramente de su trabajo, es decir, él se va a jubilar en unos años, lamentablemente, se va a tener que jubilar de futbolista, pero todo lo que ganó como futbolista ya es un capital que le trae plata. Y bueno, después tendrá sus nuevos negocios, ¿no? Su nueva empresa de eSports, que también, digamos, que él va a ser una especie de empresario figura, la explotación de su figura en sí. Bueno, es un personaje complejo que es interesante para entender los tiempos que corren, ¿no? Donde, bueno, y cierro con esto, ya en la época de Marx podía suceder, pero era muy extraño. Hoy en día hay mecanismos por los cuales un proletario puede volverse capitalista. Entonces, pero eso no significa necesariamente que todo lo que dijo Marx se cae por eso, digamos. De hecho, en el videito que hice sobre Marx, donde hablaba un poco de lo que dice Schumpeter sobre Marx, Schumpeter dice algo de esto, como que incluso en la época de Marx había gente que ascendía de clase social. Entonces no es que es una determinación al 100%, pero bueno, Marx la considera esa posibilidad de ascenso social, lo abstrae y lo vuelve como casi imposible, y al mismo tiempo en ese ascenso social es transformarse en un capitalista. Y para Marx el capitalista no es malo personalmente, no es una persona mala, sino que para él la figura del capitalista lucra con la explotación. Y no es que sean llevado a cabo por personas, sino que el que se mete dentro de ese rol, dentro de esa figura, está extrayendo de alguna manera ganancia de la explotación de otros. Según Marx, él piensa esto. En una hipotética sociedad postcapitalista donde todos pudieran ascender socialmente y todos pudieran acceder al capital, pongámosle, si la energía fuera gratuita, si, pongámosle, a través de energía gratuita se pudieran construir robots de muy bajo precio para que cada persona pudiera tener una fábrica en su casa, y bueno, ahí la teoría tendría que ser revisada. Pero todavía esto es hipotético y hay que ver cómo, si se llegara a esta hipotética sociedad postcapitalista, si en donde realmente el ascenso social fuera generalizado, fuera la ley y no la excepción, habría que ver este proceso de llegar a esa sociedad, cómo los que tienen, digamos,
cómo, quiénes estarían dispuestos a, en todo caso, perder privilegios, si eso fuera necesario, y cómo se manejaría eso. Así que bueno, es una hipótesis interesante que con todo el auge de la inteligencia artificial puede llegar a suceder en nuestro tiempo, en nuestra historia. Así que vamos a ver si todos podemos llegar a ser capitalistas, como el sueño del pibe como Messi, que a través de su talento, inmenso talento, se transformó en un capitalista, digamos, porque se volvió él mismo un capital muy valioso, y a través del esfuerzo igual, digamos, porque en ese caso, y un talento que podríamos decir innato, o podríamos investigar a fondo de dónde surge eso, pero sí, es un personaje excepcional, que a la vez nos ayuda a entender más o menos cómo serían las personas no tan excepcionales, cómo es digamos, cómo se establecen los estratos sociales en los casos menos excepcionales. Bueno, espero que eso les haya servido. Fue un videíto medio lúdico, pero que me parece que por ahí sirve. Así que bueno, los leo en los comentarios cualquier cosa, a ver qué me dicen.